Limpia mi ser, mi corazón, no me dejes postrar. ¿Qué es lo que viene primero a tu mente? ¿Qué es lo que recuerdas cuando escuchas la palabra Pascua? Como dije hace un momento, el mundo, o muchas partes del mundo, lo que recuerdan es, tú sabes, esas representaciones que hacen, que les llaman tres caídas, o los huevitos de Pascua para los niños, pero realmente el cristiano no debería de pensar de esa manera. El cristiano debería de pensar en un Dios que murió por ti y por mí, que derramó su sangre, que se levantó al tercer día y que estuvo dispuesto a morir para poderte darte esa oportunidad de salvación, de vida eterna, para que podamos venir a arrepentirnos de lo que hacemos, de los pecados, de la manera equivocada de vivir, y que un día estemos con Él. Él se levantó. Cuando llegaron esas mujeres, esas hermanas, digamos, llegaron a buscarlo a la tumba, Él ya no estaba ahí. Él había hablado de que iba a morir, que se iba a levantar, que iba a resucitar, y cuando ellas llegaron a tratar de ungir el cuerpo, Él ya no estaba ahí. Porque Él se había levantado, Él estaba vivo. ¿Saben? Yo sé que hay mucha gente que cree en diferentes dioses, pero quiero decirte este día que todos esos dioses están en la tumba todavía. Y no hay nada que va a cambiar. Ellos siguen ahí en esas tumbas, pero el Señor Jesús no está ahí. Él se levantó y Él está en el cielo. Y la palabra de Dios nos habla un poco más adelante que Él, estando con sus discípulos, Él ascendió al cielo en frente de todos ellos. Así es de que quiero que abras tu Biblia. Vamos a abrir Lucas 24 y vamos a leer el versículo 5. Y dice de esta manera: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vamos a orar. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, Dios. Te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor, que tú has tenido para cada uno de nosotros. Mi alma te alaba, Señor, te bendice, Dios. Te agradezco infinitamente esta mañana, Padre Santo, Señor, porque tú moriste, Señor, pero principalmente porque resucitaste, Dios, para enseñarnos, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, que hay una esperanza de vida eterna, Padre Santo, Señor, a todo aquel, Señor, que cree en ti, que confía en ti, Dios, y que te ha entregado su vida, Dios. Esta mañana yo te alabo, te bendigo y te exalto, Señor. Proclamamos tu nombre como nuestro único Rey y Salvador. Y bendito sea siempre mi Dios, mi amado Señor Jesús. Gracias esta mañana. Que dice la palabra de Dios, lo que leímos, que esas mujeres entraron y cuando vieron, estaba movida esta piedra. ¿Sabes? Es tremenda esta historia, porque si tú te pones a pensar cómo quisieron cambiar, cómo quisieron modificar esta historia, es algo que es fuera de serie, digamos. ¿Sabes? En ese tiempo, ponte a pensar, los que mandaban en Israel no eran precisamente las autoridades israelitas. Ellos tenían una cierta autonomía, pero realmente eran parte del Imperio Romano. Y los que mandaban en ese lugar, básicamente eran ellos, los romanos. Ellos eran los que ponían las leyes y aprobaban algunas leyes de las que ponían los israelitas también. Pero cuando el Señor dijo que iba a morir, iba a resucitar, dice que lo que venía siendo el gobierno judío tenía temor de que fueran y robaran su cuerpo y que después empezaran a difundir que Él había resucitado. Y sabes, lo que hicieron es que mandaron, o más bien fueron a hablar con los romanos, les pidieron una guardia especial afuera de la tumba. Ahora ponte a pensar, en el tiempo de los romanos, cada guardia no podía fallar. Un guardia no podía decir: ay, se me escapó el preso. No había forma. No se trabajaba de esa manera, no era de esa manera. Una persona, un soldado que perdía un preso, eran condenados a muerte. Pagaban con su vida haber perdido un preso. Pero ¿sabes qué? Dice que estos hombres estaban ahí, estaban parados, estaban tomando cuidado de esta piedra, pero una fuerza obviamente mucho más grande, el Todopoderoso, dice que movió esa piedra en un solo movimiento, fue quitada básicamente de la puerta de esa tumba. El Señor se levantó y el Señor se fue.
y los soldados no pudieron hacer nada. Y yo te aseguro que no había ningún soldado que estuviera dispuesto a recibir dinero sabiendo que el Imperio Romano los iba a buscar para matarlos. Así es que cuando vienen por la mañana esas mujeres, respetando el sabbat de los judíos, se esperaron para venir a ponerle ungüento al Señor, para ungir el cuerpo, para poner esas hierbas aromáticas, todo lo que ellos hacían. El momento cuando ellas llegan, encuentran esa tumba abierta. Ahora, la piedra de esa tumba no era una piedra, no sé, de 20 kilos, de 60 libras, como quieras tú pensar. Era una libra enorme que tenía que ser movida con varios hombres. Y cuando ellas llegan, ya no está ahí la roca en la puerta, está abierta, no hay nadie. Y cuando entran y ven el lugar donde debería de estar el cuerpo, tampoco hay nada ya ahí. Y sabes, ese momento realmente es el más importante para nosotros. Ese momento realmente es el momento que cambia la historia, que inicia con esta creencia cristiana de que el Señor resucitó y que por eso es que le servimos a Él. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único Dios verdadero, el único que podía cumplir todas las profecías en una sola persona, que era ser el ungido, el Mesías del Señor. Y sabes, cuando ellos llegan, dice que se espantaron porque no vieron el cuerpo. Pero enseguida dice que están los ángeles y le dicen: no se preocupen, ¿a quién están buscando entre los muertos? ¿Por qué lo buscan ahí si Él vive? Y ellas son las primeras personas que han sido testigos de la resurrección del Señor, porque no está en esa tumba. Y dice que inmediatamente corren, van con todos los demás a decirles lo que está pasando. Y sabes, a partir de ahí todo cambia. Se me hace tan increíble porque el Señor dice que habla y les dice: quiero que estén en el aposento alto, quiero que se mantengan ahí todavía orando, porque ahí en ese lugar van a ser llenos del Espíritu. Amén. ¿Sabes? Ponte a pensar, los discípulos han perdido a su líder, lo han crucificado, lo han visto morir, han estado llenos de temor, el mismo Pedro lo ha negado. Pero de repente saben que ha resucitado y están esperando por Él. Y cuando son llenos del Espíritu, dice que viene realmente un gran valor dentro de ellos. Ponte a pensar, no es lo mismo estar pensando en un Dios o en un líder muerto que ya no te puede ayudar, que ya se acabó la historia, que dices: ok, lo mataron y todo terminó. Pero qué diferente es cuando empiezas tú a predicar el evangelio de un Dios vivo, de un líder que se ha levantado de la muerte, del Señor Jesús, que tiene todo el poder para poder, tú sabes, el poder sobre la muerte y sobre la vida, sobre todo el reino de Dios, sobre todo este reino de las tinieblas también. Él tiene todo el poder y Él se ha levantado y está vivo. Amén. Imagínate la visión de estos discípulos. Todo ha cambiado completamente. Así es de que cuando son llenos del Espíritu, dice que salen y empiezan a predicar acerca del Señor con un valor que no tenían anteriormente. Estaban aterrados, estaban espantados. Pero sabes, cuando conocen al Señor Jesús, o cuando se dan cuenta más bien que ha resucitado, viene todo ese valor en ellos. Ahora ponte a pensar, cuando tú y yo le entregamos nuestra vida al Señor, la mayoría de nosotros teníamos una religión. Habíamos vivido con una religión por muchos años. Una persona me preguntó a mí y me dijo: no, es que sabes que los religiosos no me gustan. Y yo dije: pues tienes razón, a mí tampoco. Y me dice: ¿cómo? Dice: si tú vas todo el tiempo a la iglesia, sí, pero es muy diferente una religión que una relación. Porque una religión es cuando tú llegas, escuchas lo que están diciendo, ahí sales y sigues viviendo como el diablo, no hay ningún cambio. Una relación con el Señor es cuando tú vienes a la iglesia, cuando escuchas la palabra de Dios, y la palabra de Dios trae una convicción a tu vida, y te das cuenta que Dios es verdadero porque lo puedes sentir en tu corazón. Porque entonces empiezas a darte cuenta de lo que está bien y lo que está mal, y empiezas a renunciar al pecado. Esa es una relación con el Señor y eso te cambia. Eso cambia vidas, cambia gente, cambia familias, cambia matrimonios, cambia relaciones. Es solamente el Señor, tú sabes, el conocimiento de Dios y esa relación con Él es lo único que puede cambiarnos. Así es de que cuando tú y yo le entregamos nuestra vida al Señor, sabes, muchos de nosotros vivíamos con muchos temores en nuestra vida. Conozco gente y ahí tal vez hasta yo mismo vivía con un temor de morir.
uy, el día que yo muera, ¿qué va a pasar? Me voy a morir y todo se va a acabar. Y mucha gente tiene temor. Yo me acuerdo que tenía un amigo que me decía que tenía temor de irse a dormir, porque no sabía si iba a despertar al siguiente día ya o iba a morir. Hay gente que tiene temor a la vida, a vivir. Hay gente que tiene temor al futuro. Hay gente que está llena de temor y se siente todo el tiempo muy estresado, se siente oprimido, no tiene seguridad, no tiene paz, no puede ser feliz, porque hay muchas cosas que pasan en su vida que no puede controlar y está lleno de ansiedad. ¿Sabes? Yo creo que así estaban los discípulos cuando habían escuchado que había muerto el Señor, cuando lo habían visto crucificado, derramado su sangre y muriendo. Pero cuando saben que ha resucitado, cuando tienen un encuentro con Él una vez más vivo, tienen un valor tremendo para salir y para predicar la palabra del Señor una vez más. Y sabes, yo recuerdo cuando le entregué mi vida al Señor, nada había cambiado, todavía seguía igual con las mismas necesidades, pero cuando me levanté del altar yo sabía que alguien estaba tomando el control. Y sabes, yo creo que el 100% de los cristianos que le entregan su vida al Señor, en el momento que lo reciben como su Señor y Salvador, descubren que hay una fuerza tremenda que está tomando el control de sus vidas, y que no importa que todo se vea igual afuera, por adentro empieza a haber un cambio y está el Señor empezando a transformar esa vida. Sabes, para mí es muy triste y a veces desesperante cuando le hablas a alguien del Señor y ves que su vida está destrozándose, que se está cayendo en pedazos, pero siguen todavía ellos aferrados a que lo que ellos están haciendo está bien, que las decisiones que han tomado están bien, cuando realmente esas decisiones los llevan de problema en problema, de frustración en frustración, de dolor en dolor, lastimando a la gente que los ama, y siguen todavía aferrados de la misma manera, y cuando les hablas de Dios, dicen que no lo necesitan. Hay gente que ha crecido con religión toda su vida. Y sabes, siguen viviendo con religión. Y la religión ni cambió a sus padres, ni cambió a sus abuelos, ni los cambia a ellos, ni cambia a sus hijos, pero siguen viviendo con religión. Y cuando les hablas del Señor, del Jesús que dicen ellos creer, ¿sabes qué? No les interesa. Porque como decíamos la vez pasada, cada quien quiere crear a su Jesús, a su manera, a su método. Pero ¿sabe lo interesante de todo? Es que el Señor murió para que todos nosotros podamos un día ver realmente la realidad, la verdad, conocerla y ser libres por medio de su palabra. Él murió en la cruz. ¿Sabes? Si tú te pones a pensar, cuando lees el libro de Éxodo, en el capítulo 29, está hablando acerca de ciertos sacrificios. Pero hay uno muy importante que es el sacrificio diario, que dice que diario se va a hacer ese sacrificio y es un cordero que va a ser sacrificado en la mañana y va a ser otro cordero sacrificado por la tarde. Lo que está hablando es de que esos sacrificios son básicamente para limpiar el pecado de Israel, para mantener esa relación con Dios. ¿Sabes? Pero llegó un punto en que el Señor se cansó básicamente de que mucha gente cuando sacrificaba lo hacía únicamente ya como una tradición, como una religión de lo que estamos hablando. Que iban y compraban el cordero que estuviera enfermo tal vez para que fuera más barato, o aquel que tenía una pata rota para que se lo vendiera más barato. Y el Señor se cansó de esa situación y entonces mandó a su Hijo unigénito, al Señor Jesús, a morir en el lugar de ese cordero, como el Cordero de Dios, como el Cordero Santo, para limpiar el pecado de todos nosotros. Cuando tú y yo venimos, nos arrepentimos, le entregamos nuestra vida y empezamos a vivir limpios y rectos para Él. Amén. Por eso es porque Él mandó a su Hijo. Y entonces viene ese cambio. Había que dejar ya de hacer ese sacrificio con estos corderos que realmente ya ni siquiera lo tomaban con la importancia que debería de ser. Pero el único cordero, el sacrificio perfecto, era el Señor Jesús. ¿Sabes? Yo no sé hasta qué punto se sentían frustrados los discípulos después de ver que el Señor Jesús había muerto en la cruz. Pero sí me puedo imaginar cómo se sentían ellos cuando se dieron cuenta que el Señor había resucitado. Cuando llegó Pedro, cuando vio solamente las vestiduras, cuando esa tumba estaba vacía, cuando regresó una vez y cuando tienen ese encuentro con el Señor.
Ponte a pensar. Sí. Dice la palabra de Dios que Pedro estaba con sus hermanos, estaban pescando. Habían regresado una vez más a hacer su trabajo de siempre. Habían pensado tal vez en su mente, estaba el Señor Jesús, pero murió. Ya todo se acabó. Ya no hay nada más que hacer. Vamos a regresar a hacer lo mismo de siempre. Y hay mucha gente que vive su vida haciendo lo mismo de siempre cada día. Porque no ha tenido ese encuentro con el Señor, porque no conoce de Dios, porque piensa que tiene una religión, una tradición de toda la vida y no se da cuenta qué gran diferencia hay entre tener una tradición y conocer al Señor como tu Señor y Salvador. En el que puedes confiar, en el que a pesar de todas las circunstancias que están pasando en este mundo, y estoy hablando de todo lo que sucede cada día, especialmente con esta infección de este virus, puedes aún así confiar en Él y saber que Él tiene bajo control todo, que Él es el que de tu vida depende de Él, no del virus. Si vas a irte con Él, Él lo va a decidir. Si vas a mantenerte aquí, Él lo va a decidir también. Amén. ¿Sabes? Dice que Pedro estaba afuera en la playa. Estaba pescando otra vez. Estaba olvidándose tal vez ya del Señor y dejándolo para atrás y diciendo que fue algo que pasó, ni modo. Cuando de repente dice que ve a alguien que viene caminando. Y dice que este alguien que viene caminando cada vez se acerca más a él, pero él todavía no lo reconoce en ese momento. Y le dice que si le puede cocinar unos pescados de los que tiene ahí. Así es que Pedro saca los peces, empieza a cocinarlo, y mientras está cocinando, entonces reconoce que Él es el Señor Jesús. Ahora ponte a pensar, a mí se me hace algo sumamente poderoso las palabras que le dice el Señor a Pedro en ese lugar. Porque Pedro había negado al Señor unos cuantos días antes. Y sabes, cuando alguien te traiciona, alguien te niega, la naturaleza humana es de estar molesto, es tal vez de odiar o tener rencor. Pero el Señor Jesús no ha pensado en nada de eso. Él sabe que tú y yo podemos fallar algunas veces. Él sabe que tú y yo podemos tener debilidades, pero Él viene a ti para redimirte una vez más de la misma manera que lo hizo con Pedro. Y dice que le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar otra vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta mis ovejas. Imagínate cómo se sentía Pedro en ese momento, sabiendo que él había negado al Señor y el Señor le está preguntando, ¿me amas? Puedes poner a pensar eso. ¿Cómo te sentirías tú si hubieras traicionado a alguien? Si hubieras engañado a alguien, si hubieras defraudado a alguien y viniera y te dijera, oye, ¿me amas? Oh, tú quisieras desaparecerte en ese momento porque dirías, si lo traicioné, o la traicioné, la engañé. ¿Cómo te sentirías si Pedro está ahí enfrente del Señor y el Señor le pregunta una vez más, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, en medio de esa angustia, tiene una respuesta muy sabia. Porque le dice, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Lo que está diciendo, yo no puedo ocultar nada de ti, Dios. Sabes que te amo, pero cuando te negué es porque me sentía débil, estuve espantado, no sabía qué hacer, cómo reaccionar. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Y está con él todavía. Y lo manda con sus hermanos para que les dé ánimo, para que hagan lo que tienen que hacer. Y sabes, después de ese encuentro, Pedro no fue el mismo. Pedro tuvo una visión completamente distinta. Los discípulos, los apóstoles tuvieron una visión completamente diferente. Cuando el Señor se manifestó en medio de ellos, en el aposento alto, todo cambió. Cuando salieron a predicar, nadie tenía temor. Todos sabían que tenían que obedecer al Señor. Y que pasara lo que pasara, Él estaba ahí. Porque el Señor había resucitado. Porque cuando Él se fue, les dijo, voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Sabes qué es interesante y tan hermoso? Es que el Señor vive. Es que Dios vive. Y por muchos años, cuando yo tenía religión, cuando crecí en mi religión, la que me enseñaron mis padres, y te digo honestamente, ellos me la enseñaron con la honestidad de saber de Dios. Pero cuando lo conocí realmente me di cuenta que estábamos muy alejados de la realidad de una relación con Dios. Pero cuando crecí ahí, yo me acuerdo que yo quería conocer de Dios o sentir a Dios.
Y me acuerdo que solamente veía imágenes alrededor que en vez de sentir una paz me daban temor. Me espantaba de las cosas que yo veía. Decía, oye, esta cosa parece que me está viendo, parece que me está siguiendo. Y luego cuando le ponen esas que se movían, tú sabes, y que los ojos van para allá, pero te sacan. Pero cuando conocí al Señor, cuando le entregué mi vida al Señor, tú sabes, cuando vine, me arrodillé, cuando le dije, Señor, he tomado decisiones por muchos años que no me han ayudado, me he metido en muchas dificultades, quiero que seas tú el que me ayude. Sabes, sentí la paz de Dios, Él nos ayudó, Él empezó a cambiar todo, porque Él se hizo real en mi vida. Él empezó a habitar en mi corazón. Y es lo que está pasando con ellos. Ellos vieron al Señor que había muerto, lo vieron levantarse de la tumba y tienen una revelación de Él mismo frente de ellos. Hay una escritura cuando está hablando el Señor Jesús y está orando. Y dice, Señor, dice, oh Padre, dice, yo te pido, dice, por estos que han creído en mí. Dice, pero también te pido por aquellos que sin haber visto van a creer en mí. Ponte a pensar, el Señor le está pidiendo por sus discípulos que viéndolo han creído en Él, pero está pidiendo por nosotros también, que dicen que aunque nunca me han visto, dice, ellos van a creer en mí. Él está dando por hecho que el impacto de saber que Él resucitó va a tocar nuestras vidas y nuestros corazones, que Él nos va a cambiar, porque Él vive esta mañana y Él vive para siempre. Él es el mismo Dios ayer, hoy y siempre, y nunca va a cambiar, nunca va a morir. Él está en el trono, Él murió en la cruz, derramó su sangre, resucitó por mí, ti por mí. Pero sabes, un día va a regresar y no va a regresar de la misma manera. La palabra de Dios dice que va a regresar con poder y con gloria. Amén, gloria a Dios. Y de esa manera va a manifestarse al mundo. Y dice que todo el mundo va a doblar su rodilla delante de Él. Aún los que lo traspasaron también se van a dar cuenta que Jesús es el Señor. Gloria Que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Van a pensar. El Señor murió, pero resucitó. Y tú y yo creímos sin haberlo visto. Tú y yo creímos porque cuando lo aceptamos lo sentimos, se manifestó en nuestras vidas y podemos ver los resultados de que Él murió, pero Él vive. De que Él murió, pero Él se levantó con todo el poder para que tú y yo podamos experimentar a ese Dios vivo, moviéndose en nuestra vida, cambiando nuestra vida, transformándonos y tomando el control de cada situación que tú y yo pasamos. ¿Sabes? No importa lo que pases esta mañana. Confía en el Señor, Él está ahí. No importa lo que esté sucediendo, confía en el Señor y Él está pensando en ti para tomar el control de tu vida, para darte una oportunidad de que tu vida sea cambiada, para que entiendas que el Señor ser una generación